Queridos hermanos y hermanas, quiero saludarles a todos y a todas en el nombre del Señor. Muy buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos disfrutar ahora de un martes 16 de noviembre. Damos gracias a Dios porque de a poquito nos vamos acercando al cierre ya de nuestro primer año de preparación, de formación. Y bueno, el Señor ha sido bueno y maravilloso con nosotros. Este día para mí es un honor poder eh, presentar a ustedes al profesor que nos acompañará en esta cátedra, que es Teología Sistemática 1, primera parte. Eh, para mí y para el seminario es una alegría el poder eh, haber recibido de parte de nuestro hermano Jesús Trejo la respuesta positiva de compartir con nosotros. En un principio estaba el pastor Ausencio como profesor de esta materia, pero por algunas razones que surgieron de última hora le fue imposible impartir con nosotros la materia. Y bueno, ahí el Señor ha provisto a nuestro hermano Jesús Trejo, a quien a nombre del seminario, querido hermano, te queremos agradecer infinitamente el hecho de haber aceptado este desafío. Gracias por el tiempo que estás tomando. Sé que para ti es un gran esfuerzo porque en México son recién las 6 de la mañana y sé que esto implica un gran esfuerzo para vos, pero sé que, como lo platicamos, ¿no? Este deseo de querer invertir en nuestros hermanos y hermanas aquí que estamos en esta zona del Cono Sur, sin duda el Señor recompensará grandemente en tu vida. Te quiero comentar que somos un seminario en donde, por la gracia del Señor, estamos compuestos de alumnos de la iglesia aquí en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Paraguay, en Brasil. Y la verdad que es una bendición lo que el Señor ha regalado a su iglesia a través de este proyecto. Bienvenido a esto. Gracias nuevamente por querer invertir. Eh, Tendrás en tus clases alumnos que de manera presencial regularmente se reúnen, aproximadamente 20 alumnos, un poquitito más, pero después tenemos a muchos otros alumnos que estarán mirando las grabaciones. Así es que espero que te puedas sentir en confianza. Somos una familia, ¿no? Y bueno, al principio los alumnos son muy calladitos todos, pero bueno, una vez que agarran confianza, creo que a los profesores nos han hecho transpirar de vez en cuando con las preguntas. Y, y bueno, también quiero decirles a todos los alumnos que nuestro hermano Jesús es miembro de la iglesia en México, actualmente vive en la provincia de Morelos. Es un hombre que reconozco que el Señor le ha dado el don maravilloso de la enseñanza, de la sabiduría, y que sin duda sé que lo que Dios ha puesto en su corazón lo vertirá para bendición de cada uno de nosotros. La verdad que es una persona con mucho conocimiento, con muchas ganas y deseos de poder compartir lo que Dios ha dado a su vida. Así es que le pido a todos los alumnos que aprovechen o aprovechemos, ¿no? Esta oportunidad que el Señor nos brinda a través de nuestro hermano Jesús Trejo, y que bueno, desde ya doy la más cordial bienvenida. No voy a robar más tiempo en la presentación, tenemos el tiempo muy justo, así es que solamente quiero orar para iniciar de manera formal esta clase de Teología Sistemática 1 y les voy a pedir que inclinemos el rostro para orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu bendición, gracias por darnos la vida y gracias por darnos este tiempo de enseñanza, de escuchar, Señor, lo que tú quieres que nosotros tengamos para seguir formándonos como siervos y siervas tuyos. Te pedimos, oh Padre Celestial, que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, que con gozo y alegría podamos recibir la enseñanza, Señor, reconociendo que tú nos guiarás en todo este proceso. Gracias por la vida de nuestro hermano Jesús Trejo. Gracias
por su disposición, porque yo sé que tu espíritu fue el que movió para que esta cátedra pudiese ser una realidad. Yo ruego, Padre Eterno, que lo tengas en tus manos y que tú puedas hablarnos a través de él. Señor, bendice nuestra clase, bendice nuestra vida, pues todo lo queremos hacer para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mi querido hermano Jesús Trejo, la clase es toda tuya y los alumnos también. Yo estaré aquí para cualquier cosa que se te ofrezca. Ya estás habilitado si quieres compartir alguna presentación, ya está habilitada la plataforma para hacerlo. ¿Okay? Gracias, Chuy. Muy Bienvenido. bien. Sí, muchas gracias, Abraham. Pues yo creo que sí vamos a aprovechar el tiempo para poder comenzar. Voy a compartir las diapositivas que vamos a trabajar el día de hoy. Y espero que ya aparezca para ustedes la primera de ellas, que es la carátula de nuestra sesión de hoy. Y que también me estén escuchando bien y sin ningún problema. Se oye y Estamos bien. se ve bien, Chuy. Ok, muchas gracias. Sí, con una mano me pueden hacer una señal de que todo está bien. Igual si se deja de escuchar en algún momento o las diapositivas no corren, por favor también me dicen. Pues muchísimas gracias, hermanos, por esa oportunidad. Yo también bendigo a Dios por estar aquí con ustedes. Y esta materia es una materia que ya, de hecho, he trabajado por un tiempo en el seminario de nuestra iglesia, acá en México. Y sé muy bien también que nuestro hermano Abraham Abraham y también Ausencio trabajan mucho con ustedes con respecto a la capacitación. Así es que me honra también estar con ustedes. Nos vamos a ir conociendo a poco. Y yo quiero que ustedes tengan confianza para hacer preguntas o comentarios sobre la sesión, sobre la clase. Vamos a tener un curso un poco, pues, medido en cuanto a los tiempos, pero yo creo que lo vamos a aprovechar bastante bien y ese será la intención, aprovechar bastante bien el tiempo. Muy bien, pues estamos tomando la sesión de Teología Sistemática 1. Entiendo que van a haber 2 cursos sobre esta materia. Acá en el seminario, de hecho, tenemos 3 cursos, pero los 2 cursos que vamos a tener con ustedes nos van a dar mucha utilidad porque nos van a hacer todo un planteamiento de lo que la sistemática es y cómo se relaciona con nuestra vida de iglesia, con nuestras creencias y todo eso. Fíjense que una de las cosas que tenemos que saber sobre la sistemática y que muchas veces se ignora a nivel de las iglesias, y no hablo solamente de la nuestra, sino también de la mayoría de las iglesias evangélicas, es que no existe una conciencia muy clara sobre la asociación que existe entre la teología sistemática y nuestra doctrina. La doctrina nuestra, así como la doctrina de otras muchas denominaciones o asociaciones religiosas, tiene sus raíces precisamente en la teología sistemática, por lo cual creo que la mayor utilidad que podemos encontrar con respecto a este curso es hacer las conexiones necesarias y de comprensión sobre cómo es y cómo trabaja la sistemática y cómo es que tenemos o hemos estructurado actualmente un credo doctrinal, unos puntos de fe. Es importante que esto en primer lugar lo seamos conscientes de ello, porque realmente las doctrinas que forman nuestro credo actual vienen precisamente de este trabajo que se hace. Y en esta primera sesión vamos a tener toda la parte introductoria que tiene que ver con el tema, que tiene que ver con este asunto de qué es la teología sistemática. Muy bien. Primero vamos a hacer algunas definiciones y un encuadre del tema.
Espero que ya haya cambiado la diapositiva, que corra también para ustedes. Muy bien. Dice definiciones y encuadre del tema. Todas las diapositivas que iremos trabajando en cada sesión, un servidor las va a pasar con Abraham para que Abraham a su vez las pase con ustedes y ustedes tengan ahí el acceso. Entonces, no se preocupen de si algo se les olvida anotar con respecto al contenido de las diapositivas, porque repito, ustedes lo van a tener. Dice definiciones y encuadre del tema. Dice, en términos generales y desde la óptica cristiana, la teología es una disciplina de estudio que basa sus resultados en un método plural. Esto quiere decir, queridos hermanos, hermanas, que la teología es resultado ciertamente de un proceso reflexivo, pero que utiliza diversos instrumentos de análisis. Por eso se refiere aquí a un método plural. El método plural es aquel que incluye diversos métodos de análisis, de estudio, para poder alcanzar el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Dice, cuyo objetivo principal es comprender la realidad que nos circunda, pero a partir de Dios y de su relación con el mundo y la humanidad. En términos generales, la teología se enfoca a eso. Entiendo que ustedes ya tomaron un curso sobre teología. Entonces, estas cuestiones ya tienen para ustedes una cierta facilidad de comprensión. ¿Por qué dice que el objetivo principal es comprender la realidad? Quizá en un sentido básico y primordial diríamos que la teología nos orienta hacia Dios, es decir, la teología, como su misma raíz lo indica, son los estudios que tienen que ver con los temas acerca de Dios. Pero aquí estamos diciendo algo diferente. Estamos diciendo que es comprender la realidad que nos circunda. ¿Cuál es el enfoque de esto? ¿Cuál sería? ¿Por qué invertir la teología como una reflexión acerca de la persona divina y plantearla en este momento como un análisis de la realidad que nos circunda? Bueno, creo que no es que lo primero tenga mayor importancia o sea descartado por lo segundo, porque aunque en sentido estricto la teología sí tiene que ver con el estudio de las cosas que tienen que ver sobre Dios, también nos plantea toda una comprensión o recomprensión sobre la realidad. Esto se refiere a que el trabajo teológico pues no lo hace Dios, el trabajo teológico lo hacemos nosotros, pero nosotros a nuestra vez partimos de un contexto determinado. Entonces, lo que nosotros entendemos sobre Dios no lo entendemos en el aire, no lo entendemos de manera desencarnada, sino que lo entendemos de acuerdo al contexto del cual formamos parte. Así es que lo que pudiéramos decir acerca de Dios finalmente tiene una aplicación en nuestra realidad y nos ayuda a comprender nuestro propio acontecer histórico. Muy bien, entonces por eso es que en este planteamiento estamos diciendo que la intención de la teología es comprender la realidad que nos circunda, pero a partir de Dios y de su relación con el mundo y la humanidad, lo que más adelante veremos que es la revelación. Muy bien, inciso B dice, además de tener la teología una vinculación natural con la religión, esta última se nos presenta en el marco global desde donde sucede el proceso reflexivo que da lugar a la teología. Aquí vendría una pregunta muy interesante y me gustaría que ustedes empezaran a interaccionar todos, interaccionar con la... empecemos a dialogar. Y yo voy a hacer una pregunta que pudiera ser una pregunta capciosa, pero en realidad quiere
explicar esta parte que estamos diciendo aquí en el inciso B. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es, ¿qué existe primero? ¿La religión o la teología? ¿Qué existiría primero? ¿El marco religioso, la experiencia religiosa o la teología? Permiso, La teología. la teología. La teología. Bueno, ok, entenderíamos que primero sucede o primero tiene lugar la teología. Pero fíjense cómo aunque la religión, la definición de la religión es precisamente la búsqueda de lo sobrenatural o lo divino, porque el significado latino de religión es religar, bueno, uno religa o uno reúne lo que una vez se perdió, lo que una vez estuvo perdido o se rompió. Pero en el caso de la religión y los estudios que hay sobre ella, nos van a decir que la religión es un fenómeno, es una expresión del ser humano muy antigua, desde que el hombre existe y desde que el hombre quiere entender lo que sucede a su alrededor, quiere explicar cómo él se relaciona con todo lo que hay alrededor. Empiezan a surgir las primeras creencias acerca de algo trascendente, algo sobrenatural, algo superior, una realidad distinta de la que solo se pueden apreciar mediante los sentidos. Entonces, diríamos que las dos cosas pueden tener sentido, es decir, que primero exista la religión o que primero exista la teología, o que sea una interacción de ambas en el curso del tiempo. Me parece que en el curso del tiempo ciertamente se han dado una interacción de ambas cosas, porque la teología en términos formales, esto hablando en términos teóricos, vendría a ser algo posterior o inmediatamente posterior a la religión. Primero es esas primeras ideas que el ser humano, aquí estamos ubicados en tiempos muy remotos, en donde el ser humano, todavía sin explicarse los fenómenos naturales en términos científicos como lo hacemos ahora, porque en la noche uno mira hacia el cielo y se ven muchas estrellas, porque de pronto se mueve la tierra, un temblor, porque existen o suceden catástrofes que alteran la cotidianidad del ser humano. En las épocas más remotas, en las épocas más antiguas, tenemos una explicación religiosa de esos fenómenos. Por eso es que los antiguos griegos, los antiguos egipcios, y lo vemos en la Biblia, ¿no? Vemos en la Biblia cuando Abraham, por indicaciones de Dios y con el poder de Dios, saca a Israel de la esclavitud en Egipto y lo lleva en camino hacia el desierto. Se detienen en el monte Sinaí, y en el monte Sinaí dice el relato que mientras Moisés subía y demoraba en bajar, los de aquel pueblo en su momento se desesperó y dijeron, ¿qué tal si Abraham, si Moisés no baja? Entonces hagámonos un Dios que nos cuide, que nos proteja. Y lo que ellos construyeron era lo que en su momento para ellos significó protección. Construyeron un becerro de oro y empezaron a adorarle. Esta cuestión de lo religioso es muy antiguo. De hecho, aunque tenemos un registro referencial en la escritura con respecto a esos, es muy interesante que el primero de los 10 mandamientos, obsérvenlo bien, el primero de los 10 mandamientos impida tener dioses ajenos. Es decir, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto ya nos da un indicio de que antes de que la revelación divina empezara a tener lugar,
la religión ya existía, es decir, ya existían dioses. Estos dioses estaban asociados mayormente a los fenómenos naturales y existía de hecho, toda una estructura de jerarquía de dioses, lo que en el tema de la teología se denomina panteón. Un panteón es aquel cúmulo jerarquizado de los diferentes dioses que existen en el mundo, de acuerdo a aquellas comprensiones o aquellas mentalidades, ¿no? de cuando existe. Porque si hoy dijéramos que, y con toda certeza, de que solamente existe un Dios, aunque haya multitud de creencias, aunque haya multitud de figuras que han sido deidificadas por el ser humano, en sentido estricto, los cristianos decimos solamente existe un Dios. Y eso no está a discusión, esa es una realidad que no requiere mayor demostración. Sin embargo, cuando surgen los 10 mandamientos, no existía la convicción que tenemos ahora. En realidad, la convicción que existía en aquel momento era que había muchos dioses, pero existe una prohibición. La prohibición consiste en que, aunque existan muchos dioses, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Fíjense cómo empieza a entrar el lenguaje humano, el lenguaje teológico, porque la teología es una reflexión que nosotros hacemos, que como seres humanos hacemos acerca de Dios. Entonces, ¿qué son los celos? ¿Qué es cuando alguien tiene celos? Bueno, uno, por poner un ejemplo muy sencillo, uno ya tiene una relación de pareja y los celos consisten en que sentimos que la persona con la que nosotros estamos no puede poner su interés en otras personas o en terceras personas debido a que tiene un compromiso sentimental conmigo. Entonces, los celos funcionan en alguna parte de ese modo. Entonces, el que Dios sea un Dios fuerte y celoso indica también dar por hecho que existen otras deidades, otras divinidades, pero que Israel no se tiene que ir tras ellas, sino solamente tiene que adorar al Dios, que en este caso es el Dios Yahvé. Pero vemos entonces que la propia Biblia, la propia Escritura, se va moviendo en un contexto cultural determinado. Es decir, un contexto donde ya existen ideas, donde ya existen prácticas, pero la revelación eso va a ser. La revelación va a ser marcar un camino de conocimiento sobre Dios y sobre su voluntad para el ser humano. Muy bien, dice, y la teología cristiana como proceso reflexivo debe partir de lo que conocemos como revelación. Ese es el punto importante. Ese es el punto importante. El cristianismo no es la única, pero el cristianismo está clasificada como una de las religiones reveladas. ¿Cuáles serían otros ejemplos de las religiones reveladas? Bueno, en nuestra religión hermana, el judaísmo, también se considera una religión revelada. El Islam también asume ser una religión revelada. Y hay por ejemplo, aunque la India y las creencias de la India son una suma de muchísimas teologías, también en el fondo se asumen como una religión revelada. Entonces, pero la revelación desde el punto de vista cristiano tiene una importancia radical, una importancia porque es nuestro punto de partida para una teología en sentido estricto, una teología verdaderamente válida. Dice, asumiendo de facto una postura teísta
en sistemática vamos a ir familiarizándonos con ciertos términos, con cierta terminología. Y, por ejemplo, aquí encontramos una palabra, un concepto que quizá nos pueda poner un poquito en dificultad. Lo vamos a ver, pero de pronto dice, la revelación tiene que partir de una postura teísta. Dice, la cual le lleve a desarrollar un conocimiento de Dios lo suficientemente sólido y coherente como para arribar a la formulación. Esto es posterior. Primero viene esa experiencia de saber que existe una realidad trascendente. Primero viene esa experiencia. Aquí lo estamos poniendo como que es algo automático. Sin embargo, en el curso histórico ha tomado muchísimo tiempo. Entonces, primero viene la experiencia del ser humano en cuanto a que existe algo superior. Existe una realidad diferente, como habíamos dicho, una realidad más allá de lo que perciben nuestros sentidos. Ahora, esta realidad empieza a estructurarse, surge todo el esquema religioso. ¿Por qué creen ustedes que en el contexto bíblico tengamos la cuestión de los sacrificios? Que la cuestión de los sacrificios hoy día, por ejemplo, si el pastor Ausencio o el pastor Abraham Marín, de pronto dijera, hermanos, el concilio, no sé, el concilio ya sea el internacional, porque es el que, aunque no tiene injerencia directa en las cosas que pasan en cada país, pero digamos que también tiene un poco de influencia. Entonces, que de pronto ustedes recibieran ¿cómo se dice? La notificación de que a partir del sábado, del primer sábado de diciembre, vamos a volver a introducir en la práctica religiosa la cuestión de los sacrificios. Así es que se les pide a todos que traigan un becerrito, un carnero, una ternera, un par de palomas, etcétera, 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 porque vamos a empezar con los sacrificios. Bueno, diríamos, hermano, pero es que eso ya está fuera de lugar, eso ya corresponde a otra dispensación, corresponde a otra época de la religiosidad. Bueno, porque efectivamente la religión va caminando, se va desarrollando, se va teniendo una evolución y bueno, lo que nosotros hacemos ahora, aunque sigue siendo una actividad religiosa, ya no es como la que celebraban o la que se celebraba en el Antiguo Testamento. Entonces, con el tiempo van surgiendo de manera natural este tipo de modificaciones, de adecuaciones, hasta llegar a surgir a cuestiones más sofisticadas, como es la presencia de doctrinas, de dogmas, de creencias y de prácticas. Pero referimos que esto ya es un nivel dentro del marco religioso, este ya es el nivel más avanzado. Este ya es un nivel que requiere una comprensión mucho más desarrollada con respecto a la divinidad o a esa realidad que asumimos como una realidad trascendente. Abajo, en el esquema que viene abajo, tenemos un avance que más o menos pone lo que estamos señalando arriba. Dice, hay una realidad suprasensible, esa palabra de suprasensible es arriba de aquello que captan nuestros sentidos. Nuestros sentidos están diseñados de tal manera que solamente captan la realidad natural, pero no captan más allá de eso, no pueden hacerlo. Entonces, sin embargo, lo vamos a mirar a continuación, sin embargo,
existe un sentido en nosotros, está anclado un sentido sobre lo divino, y la prueba de ello es que la religión existe. Es decir, si la religión existe, y aquí hablamos de la religión en general, si la religión existe, tiene su base en algo que ya está anclado en el ser humano, algo que forma parte del ser humano. Y aunque la religión en el mundo pueda tener múltiples expresiones, en todas ellas se encuentra este elemento común. ¿Cuál elemento común? El sentir que existe algo más allá de lo material. Y a esto se refiere la realidad suprasensible. Esto desemboca en el desarrollo de la religiosidad. Todos aquellos rituales y todas aquellas cuestiones simbólicas de la religión, que es muy importante. Toda esta, por ejemplo, que haya, siguiendo un poco el rastro religioso en el Antiguo Testamento, el que primero haya, antes de que existiesen ya un equipo de sacerdotes plenamente identificados, sancionados y con la jerarquía, primero tenemos, según el desarrollo del Antiguo Testamento, tenemos a personajes que tienen una investidura tanto de acciones proféticas o tareas proféticas, pero también de tareas sacerdotales. Y, por ejemplo, ahí tenemos al propio Moisés, después tenemos a Samuel, tenemos grupos de profetas, tal y como lo señalan los libros históricos en el caso de los Números, pero vemos poco a poco que la religión y ese efecto de la religión se va estructurando poco a poco. Se empiezan a desarrollar distintos rituales y se empieza a desarrollar toda una simbología con el tema de lo religioso. Más tarde empieza el acto reflexivo. Lo que es la teología propiamente dicha, la teología trabajada como método, utilizando ya una metodología. Eso ya en un sentido estricto, es algo posterior, el resultado de lo cual nos lleva al último punto, que decíamos es la etapa más sofisticada de ya elaborar doctrinas, dogmas y estereotipos. Los estereotipos son formas fijas de celebrar algo, de realizar algo. Y bueno, en un sentido, esto reflejaría cómo es que surge toda esta cuestión de la experiencia teológica en el ser humano. Quiero parar aquí un poco, hermanos, para ver si ustedes tienen alguna pregunta o comentario de lo que hemos visto hasta este momento. Buen día. Soy Berenice. Hermana Bere, adelante, hermana Bere. Entonces quisiera entender con esto respecto a su pregunta. Usted planteaba primero si existía la teología antes que la doctrina o viceversa. Según lo que acabamos de mirar y lo que yo entiendo, se puede decir que de alguna manera sí, primero existe la teología antes que la religión, aunque si bien trabajan de una manera sinérgica, quisiera pensar, yo lo que acabo de entender es que de alguna forma sí puede ser que primero sea la teología y después la religión o la doctrina. ¿O me equivoco? Okay. Sí, gracias, hermana Bere. Me gusta mucho a mí en la cuestión de las clases que haya una interacción del grupo. ¿Quién tiene una inquietud igual a la de mi hermana Bere?
Soy la Buen única día. que no entendió, hermano. En mi caso, estoy por ahí también. Hermana Liti, adelante. Buen día, pastor. Soy Liti. Un gusto. Dios lo bendiga. Gracias, un gusto conocerle. Gracias. El gusto es nuestro. Yo entendería que primero es como que el hombre necesita ver algo, ¿no? Ver algo para identificar a quién creer, ¿no? Esto siempre sucedió. Entonces yo vería como que sí necesitaría una religión y después conocer acerca de esa religión. Después la teología, ¿no? Conocer de qué se trata. Yo lo entendería así. Sí, gracias, hermana Liti. Fíjense cómo es muy interesante que en nuestro grupo en este momento tengamos las dos posturas. Las dos posturas que reflejan, que significan lo mismo, solamente están colocadas en distinto orden. Lo que hemos tratado de decir hasta este momento es que a veces nuestro antecedente cristiano, que es un antecedente, digamos, muy exclusivo en el sentido de que primero trabajamos sobre que la doctrina cristiana, la teología cristiana, la religión cristiana es la única religión válida por sobre todas las demás. Eso en un primer sentido. En un segundo sentido, decimos que la doctrina cristiana, la teología cristiana, no tiene que ver con la religión en sí, porque la teología cristiana nos ha sido dada o provista, es un conocimiento que procede de Dios y eso garantiza que no esté contaminada por el pensamiento humano simplemente. Y eso nos ayuda a tener una certeza de que pues estamos en la verdad, tenemos la verdad. Todo esto es cierto, pero aplica solamente en un contexto puramente cristiano, porque otros que no son cristianos quizá podrían pensar cosas similares. A lo mejor el que él cree en un budista, por ejemplo, diría, bueno, es que ustedes los cristianos sienten que son los únicos que buscan lo trascendente, lo sobrenatural, pero sepan que nosotros también como budistas, aunque tenemos un camino diferente de entendimiento, también buscamos lo trascendente y estructuramos nuestra vida en base a eso trascendente. Entonces, aquí pudiera empezar una especie de diálogo con otros ámbitos religiosos, pero realmente lo que nos interesa es, en este caso, como decía nuestra hermana Bere y nuestra hermana Liti, nos interesa primero fijar cuál es un orden de desarrollo. Aquí estamos planteando un orden de desarrollo. Y en el orden de desarrollo, por eso puse el ejemplo de Éxodo 20 con el mandamiento de no tendrás dioses ajenos, porque es cuando empieza a ocurrir la revelación divina. Ocurre la revelación divina porque Dios poco a poco va a poner en su lugar las cosas verdaderas, las cosas que tiene que creer el pueblo de Israel. Y nos vamos a dar cuenta que una constante lucha entre los profetas del Antiguo Testamento era precisamente el estar trayendo de vuelta a los israelitas, porque cuando no se iban tras este Dios, se iban tras aquel, empezaban a contaminar el culto hebreo con otro tipo de prácticas, y entonces viene esta lucha constante de que Israel se siente atraído por otras manifestaciones religiosas. Por lo tanto, habíamos estado señalando que en realidad existe ya todo un marco religioso antes de que exista
o que empieza a existir esa revelación tal como se consigna en el texto bíblico. Y podemos hablar de una revelación progresiva. Una revelación progresiva es cuando uno va avanzando poco a poco, paso a paso, de manera gradual, de manera evolutiva, evolucionada, de los conceptos más primordiales, más básicos, hasta conceptos que ahora ya van a ser más sofisticados, más estructurados. Pero en términos de desarrollo, sí diríamos que lo primero es la religión, y que dentro de este marco religioso empieza a suceder la revelación divina, que es lo que va a ir llevando de la mano al ser humano, en este caso a Israel, para comprender y entender al Dios verdadero. Pero es un proceso gradual y que va a tomar su tiempo, porque de hecho en el Antiguo Testamento esto no es automático. Esto puede llegar a tomar varios siglos, en el que Israel tiene que abandonar una cierta mentalidad y mudarla, cambiarla para tener otro tipo de experiencia, como es lo que dice Deuteronomio 6:4, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, para que Israel llegue a esa comprensión mental y en el corazón, tiene que pasar por un proceso. Bueno, y bueno, vamos a seguir avanzando. Dice, pero la teología ha tenido que sobreponerse a varias tensiones. Dice, sobre todo con el auge de la filosofía racionalista a partir de los siglos XVII y XVIII. Aquí estamos dando un brinco, estamos dando un salto de lo que mencionábamos anteriormente. Aquí ya estamos dando un salto a lo que es el trabajo teológico de los últimos siglos. La teología, una de sus ejercicios o algo de lo que ha obligado a la teología también a desarrollarse, porque la teología también ha tenido su desarrollo. Entonces, pero algo de lo que ha obligado a la teología a desarrollarse, pues son las diferentes circunstancias que han surgido a lo largo de la historia. Y una de las cosas que surgieron y que realmente crearon un impacto muy fuerte en la teología fue precisamente lo que conocemos como el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Bueno, el racionalismo es un postulado o es una postura en el que todo criterio de verdad, toda explicación de la realidad, toda base para poder argumentar y conocer el mundo o la realidad que nos circunda es la razón humana. En este caso, el racionalismo dejó de lado la revelación. De hecho, el racionalismo como que despreció la cuestión teológica. Antes del racionalismo, la teología había tenido un lugar preponderante en el conocimiento humano, y tenemos a personas de la antigüedad que daba lo mismo ser científico que ser religioso, porque eran conocimientos que estaban perfectamente enlazados o relacionados. Sin embargo, esto sucede antes del siglo XVII, pero con la llegada de todo un movimiento que se conoce como la Ilustración, con la llegada de todo este movimiento viene un cambio de enfoque, y entonces empieza a haber problemas con la cuestión religiosa. Dice uno de ellos, este filósofo Immanuel Kant,
tiene mucha importancia porque es de los grandes filósofos, en este caso del siglo XVIII. Él va a revolucionar toda esta cuestión de la experiencia religiosa. Y dice, Immanuel Kant objetaba la posibilidad de obtener un conocimiento real de todo aquello que estuviera fuera o que trascendiera la experiencia. ¿Cuál es la lógica que maneja Kant? ¿Cuál es la lógica que él maneja? Bueno, la lógica que él maneja es que el mundo del cual somos parte, la realidad tal y como la conocemos o podemos tener acceso a un conocimiento de ella por nuestros sentidos o a través de nuestra experiencia. De allí que solamente lo que pueda ser percibido por los sentidos y por la experiencia humana, lo que pueda formar parte de la experiencia del ser humano, eso es la verdad. Lo demás es subjetivo. Lo demás es, y al ser subjetivo, es irreal. Así es que Dios ya no es, bajo esta perspectiva de Kant, Dios ya no es una realidad certera, una realidad cierta que sea distinta de la realidad material, sino que para Kant simplemente Dios y su presencia y todo lo que tiene que ver, lo que tiene que ver con él son simplemente ideas subjetivas que brotan del ser humano, pero nada verificable, nada comprobable, nada sujeto a escrutinio, porque en este caso la base del conocimiento pues es la razón. Y no podemos, o Dios no puede ser puesto en un laboratorio para analizarlo y demostrar su existencia. Siguiendo un poco con estas ideas en este periodo racionalista, tenemos también a otro personaje muy importante en la filosofía, Friedrich, que explicaba que la cuestión religiosa pertenecía a la esfera de lo emotivo y lo sentimental en el ser humano. Es decir, lo religioso para él es un sentimiento de absoluta dependencia. Un sentimiento de absoluta dependencia. Entonces, se fijan ustedes cómo la cuestión teológica y la cuestión religiosa empiezan a caer dentro de este marco de lo subjetivo nada más. Una cuestión subjetiva, y ustedes saben que lo subjetivo queda en el arbitrio, queda en la opinión de la gente. No es ya una verdad absoluta. Las cuestiones de Dios, y aunque existan doctrinas y toda esa cuestión, ya no hablamos de verdades absolutas, sino de verdades relativas que finalmente tienen su lugar en la experiencia de cada quien. Y si tienen la experiencia de cada quien, pues eso no se discute, simplemente se asume que es la parte subjetiva del ser humano. El ser humano puede creer en cualquier cosa, pero no ello significa que sea una verdad en la cual todos debamos de coincidir, porque eso, según esta perspectiva del racionalismo, como es algo subjetivo, entonces no es objeto de demostración científica, y al no ser objeto de demostración científica queda en la pues opinión de cada cual. Tenemos otras dos posturas con respecto al fenómeno religioso, y tenemos aquí a Rudolf Otto. Dice que él situaba la experiencia religiosa como aquella conciencia de lo radicalmente distinto, es decir, lo sagrado o lo luminoso, en oposición a lo profano o lo común. De ahí
con intermediarios especiales, como son los chamales, los sacerdotes o actualmente los ministros, quienes facilitan el acceso del hombre hacia aquella esfera que se considera como sagrada. Esto es una interpretación más desde el ámbito de la sociología, como la sociología ha dado a conocer que surge toda esa cuestión del fenómeno religioso, y entonces, aunque hay una conciencia de lo sagrado, finalmente sigue quedando en la experiencia interior del ser humano. Por último, Ritschl opinaba que los paradigmas religiosos facilitaban la conciencia moral del ser humano, y a partir de lo que se consideraba como bueno o como malo, y que tal conciencia conducía al desarrollo de valores morales. ¿Cómo es que surge la ética? ¿Cómo es que surge la moralidad en el ser humano? Bueno, por esta conciencia de lo divino. La conciencia de lo divino se desarrolla en una conducta ética para el ser humano. Lo cual, entonces, la religión tendría que, si esto fuera cierto, la religión tendría que estudiarse desde el punto de vista psicológico, lo cual también ha sucedido en los últimos 2 siglos. La cuestión religiosa, las convicciones religiosas han sido ya cosas o asuntos estudiados también desde otras materias o disciplinas del conocimiento humano. Por eso hay tratados sobre psicología de la religión, tratados, por ejemplo, antropológicos, antropología de la religión, o tratados del orden social como sociología de la religión. Son estudios bastante extensos que se han hecho para poder explicar en términos científicos, en términos de desarrollo, la cuestión del fenómeno religioso. Muy bien. Esta parte, yo sé que esta parte es un poco complicada, porque nos mete a otro tipo de cuestiones filosóficas, cuestiones psicológicas, pero déjenme decirles que todo esto, a fin de cuentas, aunque lo tenemos aquí en el siglo XVII y XVIII, déjenme decirles que esto, para nuestro tiempo actual, ha tenido su propio impacto. Por ejemplo, una de las materias que con mayor regularidad se toman en los seminarios actuales una de las materias es psicología pastoral, porque precisamente la psicología pastoral ya es este intento de tomar instrumentos de análisis científicos, es decir, toda la psicología, y aplicarlos a los postulados de la revelación bíblica. Por eso una materia como psicología pastoral uno de ustedes mencionó la palabra, es este intento de, se me fue ahorita la palabra, pero es ese intento de amalgamar, de fusionar, de tener... Sinergia. Exactamente, de provocar una sinergia, muchas gracias, hermano, de provocar una sinergia para alcanzar un objetivo. Y hoy día tenemos materias en los seminarios que tienen que ver con los resultados de toda esta discusión. Y de hecho la teología práctica pastoral asume ya muchas de esas cuestiones, y lo vamos a ver a continuación. Muy bien, vamos al punto. Todo esto es un poco el antecedente y cómo han surgido estas diferentes cuestiones en el curso de la historia. Porque la teología sistemática es relativamente nueva. Tenemos algunos rastros de la sistemática en los primeros siglos, en el siglo IV con Agustín,
Agustín de Hipona. Luego tenemos una estructuración mucho más elaborada en Tomás de Aquino en el siglo XII, pero la teología sistemática tal y como la tenemos ahora ya es relativamente, su estructura es relativamente nueva. Muy bien, dice, ¿qué es la teología sistemática o dogmática? Es lo mismo. Ustedes cuando entren a los textos de lectura van a encontrar que se habla de teología dogmática o se habla de teología sistemática, pero deben entender lo mismo. Se trata de lo mismo. ¿Qué es la teología sistemática? Como su nombre lo indica, es una disciplina que se encarga de sistematizar. Se encarga de sistematizar por temas o áreas las verdades contenidas y reveladas en la Sagrada Escritura. Esto quiere decir, pongamos un ejemplo muy concreto y muy fácil. Una pregunta. Mande. Hola, buenos días. Sí. ¿Alfredo? Sí, servidor. Es que tengo dos nombres, hermano Marcos. Soy Jesús Alfredo. Pero Alfredo. Y me dicen de muchas maneras, la verdad. Pero si gusta para comunicarnos en esta clase, tomemos el nombre que tengo ahí en mi pantalla como Alfredo. Quería preguntarle, esos 4 puntos que leímos de estos autores Kant, Friedrich y Rudolf, todos esos, yo estoy leyendo acá lo que nosotros somos hoy, me parece a mí. Como que yo leo acá una descripción de lo que hoy experimentamos. ¿Eso es así o eso se lo toma como hecho o usted lo toma como opiniones aparte de lo que somos? Ajá, lo estoy incluyendo como parte de lo que ha sido el desarrollo de la teología. Porque la teología, ya decía yo que la teología ha sido obligada a tener un desarrollo. Entonces, la manera en cómo hoy hacemos teología está influida de estos esquemas de apreciación sobre el fenómeno religioso. Así es que hoy diríamos que aunque efectivamente el ser humano está diseñado solamente para comprender lo que los sentidos le indican, bueno, la base para la teología es la revelación. Por eso el punto muy importante de la revelación. El punto de vista racionalista no cree en la revelación. El punto de vista racionalista cree que la religión en general y la cuestión teológica como si lo dijéramos de una manera muy, muy directa, muy llana, es un invento humano. Así como el ser humano puede expresar ciencia, puede expresar artes, puede expresar literatura, puede expresar un sinnúmero de cosas, el espíritu humano, también el espíritu humano expresa religión, lo cual no quiere decir o no nos lleva necesariamente a que Dios exista realmente. Entonces, esta cuestión de lo religioso queda dentro de la experiencia humana y es lo que de diferentes formas nos están señalando esas 4 posturas. La religión anclada a la experiencia humana, solamente. Aquí no se considera ni se toma en cuenta el aspecto de la revelación, aspecto que nosotros los cristianos constituyen nuestro punto de partida, porque si no existiera la revelación y si no creyéramos en la revelación, entonces estaríamos conformados a estas posturas de que es algo psicológico, es algo sentimental, es algo subjetivo, es algo que solamente tiene que ver con la experiencia humana. Entonces, puede ser que haya algo de esto, porque déjenme decirles que no expliqué, corrí a la carátula principal de nuestras diapositivas. Ven ustedes ayer 2 personajes.
Uno de ellos es una representación de quien fuera Agustín de Hipona, un pensador, un teólogo del siglo IV. Pero tenemos a otro, a su lado derecho, en la imagen del lado derecho tenemos a Kant. Y yo quise poner esas dos cuestiones en la ilustración de la clase, porque si observan la pintura de San Agustín, van a ver que, van a ver que él tiene la Biblia. Vamos un poco a jugar con los elementos que aquí vienen. Él tiene la Biblia tanto debajo de la mano donde sostiene el corazón, tiene la Biblia del otro lado puesta en un cierto pedestal, y arriba de esa Biblia hay una cierta luminosidad, pero esa luminosidad también se refleja en la parte racional o en la mente o en la cabeza de Agustín. Bueno, ¿qué es lo que decía Agustín? Agustín decía que la teología como proceso tiene que ser iluminado siempre por la revelación de Dios. Entonces, tiene la Biblia, para él la Biblia representa esa revelación, tiene esa parte luminosa que es la iluminación que Dios da al ser humano para poder comprender su escritura. Tiene en su mano la pluma para escribir, porque finalmente el teólogo escribe teología, pero la escribe con esos puntos de partida, la revelación divina y la iluminación que Dios otorga para poder comprender sus verdades. Así es que elegí este cuadro, esta pintura, porque representa la postura tradicional en cuanto al trabajo teológico. Y por otro lado tenemos a Kant. Kant, no, por supuesto, no tiene ninguna Biblia, ¿verdad? Kant solamente se tiene a sí mismo. El racionalismo es la exaltación del ser humano y de todas sus habilidades con las que ya está dotado, especialmente la razón. Así es que para Kant no necesita nada, no necesita iluminación alguna, no necesita Biblia, no necesita revelación. Lo único que necesita y lo único confiable para él es su capacidad racional, su razonamiento, su raciocinio. Entonces vemos que es una tensión que está presente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, por ejemplo, la ciencia, los científicos son ateos en el sentido de que su trabajo, su investigación, su manera de interpretar la realidad y de sacar provecho de esa realidad, pues no tiene que ver nada ni con la religión, ni con la revelación, ni con la iluminación, ni con nada de eso. Entonces, en un sentido estricto y por definición, la ciencia es atea. Así es que todas esas contribuciones de Kant y otros pensadores de su tiempo es lo que son las bases filosóficas de la ciencia moderna. La ciencia moderna se ocupa de todas aquellas cosas que nos dan nuestros sentidos. Y eso es lo único verdadero y viable. Hermano Marcos, no sé si contesté por ahí un poco lo que usted preguntaba. Sí. Lo que pasa es que por ahí yo tengo un concepto de que, no sé si usted está diciendo que la ciencia está en oposición a Dios o... Bueno, ajá, ok. Yo opino que gracias a los científicos que han sido ateos, gracias a que ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones científicas, descubrieron un montón de cosas que si se hubiesen quedado solamente con la religión, no hubiesen descubierto nada, no hubiesen avanzado nada en lo que es ciencia, descubrimientos que hoy aprovechamos y disfrutamos. Como que parece que está todo conectado, la humanidad, la ciencia
y como que parece que se va conectando todo, es mi percepción. Sí, aquí no lo mencioné, pero los primeros científicos que fueron los que asentaron las bases para que después pudiera surgir el racionalismo con Kant y otros, los primeros científicos eran creyentes, porque antes, y yo lo señalé, la religión y la ciencia trabajaban como una sinergia, solamente que había limitaciones naturales y que con el paso del tiempo se despegó esta sinergia y cada una trabajó por cuenta propia. Es cierto que la ciencia tiene que ser atea, pero porque su interés, y no es atea no porque le guste oponerse a Dios, sino es atea porque su trabajo, porque su metodología debe serlo. De otra manera, no habría los descubrimientos que hoy tenemos. No podríamos hoy día, por ejemplo, en el siglo XIV, la Iglesia afirmaba que efectivamente la Tierra era plana. Por supuesto, eso para nuestros días sería algo descabellado. Entonces, con los trabajos de Galileo, de Copérnico, empieza a revolucionarse la visión del mundo y empieza a tener lugar lo que ya más adelante se va a estructurar como el método científico. Pero es cierto, hoy día existen personas anti-religión, anti-Dios, anti-experiencia religiosa, porque la menosprecian, porque no le dan el valor que tiene y muchas veces se dedican a denostarla, se dedican a desacreditarla. Sin embargo, esas son personas que no pudiéramos decir que son ateas, sino más bien son antiteístas. Una persona atea, que en este caso sería la representación más viable para eso, sería un científico. El científico no está preocupado por explicar la realidad de Dios, el científico está preocupado por explicar la realidad sensible por los sentidos y de cómo esa realidad puede ser aprovechable. Eso es lo que le preocupa al científico. Bueno, pudiéramos seguir hablando más sobre esto, que es muy interesante, pero efectivamente hoy día la experiencia religiosa viene otra vez como que a integrarse con elementos del saber científico. Y esta integración de aquellos elementos del saber científico, que no es todo, pero son instrumentos que le han ayudado hoy día al fenómeno religioso a poder explicarse de una mejor manera. Y de allí que algunos escritores modernos hayan referido a la teología como la inteligencia de la fe. La inteligencia de la fe, pero ya desde un contexto donde lo racional tiene relevancia, donde el saber metodológico tiene ya un mejor soporte que el conocimiento que se obtenía en la antigüedad. Muy bien. Vamos a esta parte por el tiempo, mis hermanos. Por el tiempo voy a avanzar a esta parte para poder seguir con este asunto de la teología sistemática. Muy bien, la teología sistemática a su vez se compone de subtemas o ramas o áreas. Dice, ¿cuáles son los temas o áreas que componen la teología sistemática? Bueno, la mayoría de los nombres que ustedes ven aquí, queridos hermanos y hermanas, son palabras cuya raíz son palabras griegas. Por ejemplo, tenemos, algunas de ellas van a ser más conocidas que otras. Por ejemplo, ¿qué sería cristología? ¿A qué le suena eso de cristología? Bueno, como el mismo nombre lo dice, lo señala,
La cristología es aquella área que tiene que ver con la obra de Jesucristo. La antropología tiene que ver con la doctrina sobre el ser humano. La soteriología tiene que ver con la doctrina de la salvación, porque en hebreo la palabra soter significa salvador. Y tenemos escatología, que es un término un poco más conocido para nosotros. Escatología es la doctrina de las últimas cosas. Tenemos, por supuesto, también la neumatología, es la doctrina sobre el Espíritu Santo. Tenemos la eclesiología, una palabra que también suena bastante conocida para nosotros, es la doctrina sobre la iglesia. Tenemos la hamartiología, que es la doctrina sobre el pecado, porque la palabra griega para pecado en el Nuevo Testamento es hamartía. Entonces, aquí lo que se hace es tomar las raíces griegas y formularlas para representar las áreas que componen la teología sistemática. Y ven ustedes una rebanada que está fuera del pastel, que es la teología propia. ¿A qué se puede referir la teología propia? Bueno, la teología propia se refiere a aquella teología que tiene que ver con Dios Padre, con el ser divino en sí. Y en suma o en resumen, cuando uno toma sistemática, los cursos de sistemática van desentrañando cada una de estas líneas o áreas de reflexión. Por ejemplo, ¿qué es lo que cubre la escatología? La escatología se refiere a una cuestión de lo futuro, de la implementación absoluta del reino de Dios, la resurrección de los muertos, el juicio final y la vida eterna. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el final. La antropología tiene que ver con asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con el ser humano, con la creación, con la constitución de su ser, cómo se relaciona el ser humano como criatura, su lugar en el mundo, es decir, los aspectos de su mayordomía. En fin, cada una de las áreas ya tomadas de manera particular van explicando cuáles son sus contenidos, pero en un sentido global, en un sentido general. Estas son las áreas principales o las áreas más bien que componen la teología sistemática. ¿Por qué es un sistema? Bueno, un sistema es cuando se van agrupando los diferentes temas que tenemos ahí en la Biblia. Por ejemplo, tenemos pasajes que nos hablan sobre el pecado en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, sí. Tenemos pasajes bíblicos que nos hablen sobre la salvación, claro que sí. Tenemos pasajes que nos hablen sobre el Espíritu Santo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sí. Tenemos pasajes que hablen sobre la iglesia. Bueno, tenemos algunas alusiones en el Antiguo Testamento, pero la mayor parte la tenemos en el Nuevo Testamento, en los diferentes libros que componen el Nuevo Testamento, pero sí tenemos el tema de la iglesia. Bueno, lo que hace la sistemática es agrupar esos temas que se pueden ver en la Escritura, los agrupa, los empieza a explicar, empieza a tomar los diferentes pasajes donde estos aparecen y empieza a desarrollar la doctrina, que como habíamos dicho, la doctrina es una tarea ya mucho más sofisticada, pero ya la tenemos. Nosotros como iglesia tenemos los puntos doctrinales, ¿no? Y esos puntos doctrinales son precisamente el armado en temas del contenido de la revelación bíblica. Y todo esto tiene que ver con la teología sistemática. Muy bien, paso a esta parte. La teología sistemática forma parte a su vez de un esquema mayor, de un esquema más grande. Y por ejemplo, aquí tenemos 4 grandes apartados
cuatro grandes apartados para todo lo que es el ejercicio teológico. Por ejemplo, la teología sistemática se compone de esto que ya hemos enunciado. Y en nuestro curso vamos a ir entrando poco a poco a cada una de ellas, y con la que vamos a comenzar es con la teología propia, es decir, con la teología que tiene que ver con Dios Padre. Pero a su vez, la teología forma parte de algo más amplio, y esto tiene que ver con este esquema. Tenemos la teología bíblica, tenemos la teología práctica o pastoral, y tenemos la teología histórica. ¿A qué se refiere, así en un sentido general, a qué se refiere la teología histórica? Bueno, la teología histórica se refiere a cómo hacemos para que desarrollo que ha tenido la doctrina cristiana a lo largo de la historia, cómo es que han surgido, en qué momentos de la historia, en qué momentos del desarrollo teológico han surgido las diferentes doctrinas. Bueno, casi que lo más esencial que tenemos de la doctrina cristiana precisamente surgió en los primeros siglos y quedó establecida en dos concilios principales, uno de ellos en el siglo IV y otro en el siglo V. Vamos a poner algunos ejemplos de eso en otra sesión, pero la teología histórica es muy importante porque ella nos aporta cómo ha sido el desarrollo doctrinal a lo largo de los siglos. Ese es su trabajo, es su quehacer. Por otro lado, en sentido opuesto tenemos la teología bíblica. La teología bíblica ya parte de la revelación como tal. Y entonces lo que hace la teología bíblica es exponer o ir exponiendo cuál es el pensamiento, cuál es el enfoque, cuáles son las verdades que se manejan, pero por autores, por libros. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, aunque tenemos 4 evangelios, cada uno de ellos enfoca de manera diferente a Jesucristo. Bueno, ¿cuál es la teología de Marcos? ¿Cuál es la teología de Mateo? ¿Cuál es la teología del apóstol Pablo? ¿Qué enseñan o qué transmiten los libros históricos como es el Pentateuco? ¿Qué es la visión profética en Isaías o en Jeremías? ¿Cuál es la teología de los Salmos? ¿Qué tipo de teología podemos ver en los escritos de sabiduría como el Eclesiastés? En fin, la teología bíblica trabaja por apartados específicos, pero en base a autores y en base a libros, no en base a temas. En base a temas lo hace la sistemática. Muy bien. Y por último, la teología práctica pastoral. Ese tipo de teología ya son las aplicaciones de todo el conocimiento que se vierte en las otras tres. La teología pastoral o práctica es ya aquel método que dice, bueno, lo que enseña la Biblia y lo que la Biblia nos tiene, todo el conocimiento que podemos adquirir sobre la Escritura, ahora cómo lo aplicamos en nuestra realidad. Y ese trabajo de aplicación, ese trabajo de traer al mundo concreto, a nuestra experiencia concreta de relación con Dios, a eso se llama teología práctica o pastoral. Ya son todas esas aplicaciones, y de todas, esa es la teología más joven. Es la teología que ha tenido su desarrollo en los últimos, más o menos el último siglo y medio. Esta teología práctico-pastoral ha tenido su desarrollo. Bueno, y por último, queridos hermanos, por último, esta parte sobre los conceptos que tienen que ver con nuestra materia.
Esos conceptos tienen que tener mucha claridad para ustedes, y esta parte la quiero dejar como tarea, queridos hermanos. Ustedes van a tomar tiempo, nos vamos a ver el pasado mañana, nos vamos a ver este siguiente jueves, en el mismo horario, pero el punto de partida va a ser platicar sobre estos conceptos. Ustedes van a buscar qué significa dogma, qué significa doctrina, qué significa tradición y qué significa creencia. Y esta va a ser nuestra tarea para la siguiente sesión y va a ser nuestro punto de partida. Muy bien, hermanos, pues no sé si veo a mi hermano, ¿hay alguna pregunta o comentario, hermanos? El tiempo en esta hora y media se nos pasa, bueno, por lo menos a mí se me pasa muy rápido, pero vamos a tratar de aprovechar, y les quiero invitar a que en cada sesión van a quedar algunas preguntas y comentarios, pero que por cuestión de tiempo quizá no lo podamos hacer, pero yo les invito a que en las notas que ustedes están haciendo de cada sesión pongan ahí su comentario, su pregunta, y con mucho gusto la retomamos para para nuestro siguiente trabajo. Entonces, ahorita pues ya vamos, estamos ya en tiempo de término, y ya dijimos cuál es la tarea para nuestra siguiente sesión, y las preguntas y comentarios que ustedes tengan, podemos manejarlas también así. Si creen que en este momento necesitan hacer alguna precisión, pregunta o comentario, adelante, mis hermanos. Siéntanse con esa confianza también. Bueno, entonces, si de momento no hay algo, vamos entonces a esperar la sesión de este jueves para comenzar con esta parte de la tarea, y también con algunos comentarios o preguntas que ustedes hayan tenido o que tengan sobre lo que el día de hoy hemos visto. Bueno, hermanos, va a ser muy, muy interesante para mí ver qué ustedes van a investigar o cuáles fueron los resultados de su investigación sobre el dogma, sobre estos conceptos: dogma, doctrina, creencia y tradición. Fíjense que todo eso forma parte de nuestra experiencia religiosa actual, forma parte de la teología, forma parte del contexto del quehacer teológico, y son conceptos que sí tienen que quedar claros en nuestra mente, porque los vamos a seguir haciendo uso de ellos. Entonces sí tiene su utilidad que ya queden claros para nosotros. Bueno, dejo el tiempo para que mi hermano Abraham nos pueda despedir o dar alguna indicación para despedirnos de la sesión de hoy. Muchas gracias, hermanos, gracias por su atención, y con el favor de Dios nos vemos el siguiente jueves. Dale, mi querido Jesús, Dios te bendiga. Muchas gracias, gracias por la clase. Bueno, estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Que tengan un lindo día y una linda jornada. Abrazos para todos. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Gracias, Amén. hermano Alfredo. Gracias, Dios le bendiga. bendiciones. Paz, hermanos.